¿Qué tal amigos libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muchas gracias por estar mirando este video. Sinceramente se los agradezco. Gracias por seguir la página, por opinar, por comentar. Así que bueno, gracias por estar ahí. Hoy quería hablarles acerca de los argumentos que se suelen escuchar para demostrar o justificar la existencia de Dios. Bueno, como sabrán, yo respeto las opiniones de los que intentan demostrar que Dios existe, pero obviamente no veo ninguna evidencia a la vista. Y también inclusive los argumentos son muy escasos, son muy débiles y algunos hasta infantiles. Suelo escuchar algunos argumentos que últimamente se repiten demasiado y que son aquellos argumentos que intentan justificar la existencia de Dios utilizando argumentos científicos. Y me parece muy bien que intenten utilizar la ciencia para demostrar lo que quieran, pero cuando la ciencia se utiliza en modo arbitrario, simplemente para justificar una posición, ya hay un error desde el punto de partida. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza, mucha gente cristiana que quiere demostrar que su Dios existe, utiliza el hecho de que el cuerpo humano es complejo, es maravilloso y que es imposible que se haya formado solo con el paso del tiempo a través de un proceso evolutivo. Resaltan que hay muchas particularidades que no podrían manifestarse si no hubiese una mente inteligente que las haya programado o las haya proyectado. Entonces, inclusive algunos entran más en detalles y hablan del ADN, por ejemplo, ¿no? De la complejidad del ADN y que sería imposible que esto no haya sido proyectado por una mente superior a la cual ellos lo llaman Dios. Pero acá hay un punto fundamental que muchos creyentes no toman en consideración o lo dejan de lado a propósito. Cuando una persona habla de lo maravilloso que es el cuerpo humano, que realmente lo es y es muy complejo, eso no cabe ninguna duda. Pero cuando intentamos justificar que Dios existe porque el cuerpo humano es complejo, hay un detalle que los creyentes no mencionan. Cuando hablamos del cuerpo humano, de la perfección, debemos tener en cuenta que hay algunos cuerpos que son perfectos o casi perfectos. Hay otros cuerpos de seres humanos que tienen imperfecciones y muchas, y otros casos en los cuales el cuerpo humano tiene errores gravísimos. Por ejemplo, personas que nacen con algún problema congénito. Entonces, cuando una persona intenta demostrar que Dios existe porque proyectó un cuerpo humano perfecto, debería preguntarse por qué no proyectó también de manera perfecta en aquellas personas que tienen un defecto físico o mental o lo que fuere grave, ¿no? Muchos creyentes no se hacen esta pregunta porque aquí ya quedaría en evidencia que o no existe un Dios o que existe un Dios injusto. Entonces hay otros creyentes que intentan tapar este hueco y dicen que, bueno, que en algunas personas hay estos problemas físicos congénitos, ¿no? Por culpa del pecado, el pecado original. Bueno, con este argumento, en vez de tratar de mejorar la situación, empeoran aún más la situación. ¿Por qué? Porque si existiese el famoso pecado original, todos los seres humanos deberían tener el mismo problema o un problema de la misma magnitud, de la misma gravedad, y esto no ocurre. Entonces muchas veces vemos que los creyentes tienen una especie de egoísmo generalizado. No digo que los creyentes sean egoístas en particular, digo que hay una especie de egoísmo en general al no querer ver que hay otras personas que no fueron favorecidas a nivel físico, mental o lo que fuere, como lo son ellos. Entonces al creyente no le importa que la persona que está al lado tenga algún problema. Mientras ellos estén bien, van a seguir alabando a su Dios. Bueno, esto es egoísmo puro.
entonces deberían preguntarse por qué Dios hace algo perfecto o casi perfecto con algunos seres humanos y por otro lado permite cosas imperfectas o con errores gravísimos. Entonces la historia del pecado original tampoco justifica nada, es más, lo empeora todavía. Entonces por eso es importante el libre pensamiento racionalista, el ateísmo en particular, porque nos pone con los pies sobre la tierra y nos obliga a razonar y a pensar que si no nos ayudamos entre nosotros, no nos ayuda a nadie. Entonces por eso es importante que a través de la racionalidad la ciencia siga aumentando para que tengamos una mejor calidad de vida. Es importante que podamos debatir, podamos discutir de manera civilizada, de manera fraternal, si es posible. Y bueno, de esto se trata el libre pensamiento racionalista, de poner los pies sobre la tierra, de no ser egoísta, de mirar a nuestro alrededor, de ver que hay cosas que hay que mejorar y que podemos mejorar y que no existe la ayuda de ningún ser sobrenatural que venga a hacer milagros ni justicia divina. Recae en nosotros la responsabilidad de que este sea un mundo cada vez mejor. Muchísimas gracias, nos vemos.